Hola a todos, yo soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Por preguntas que me soléis hacer, creo que hay ciertas dudas en la clasificación de carnes y derivados cárnicos, así que hoy vamos a ver cómo separamos carnes blancas, rojas y procesadas. Cuando hablamos de la clasificación de las carnes, si hacemos referencia a las recomendaciones de frecuencia de consumo de la Organización Mundial de la Salud, tendremos un mayor consumo de carnes blancas, consumo moderado de carnes rojas y se desaconseja el consumo de carnes procesadas. Y ahora vamos a ir viendo por qué y qué tipos de carnes realmente podemos mejorar. ¿Por qué? Pues porque cuando se hacen las recomendaciones generales, ahí está la palabra, ¿no? Generales para la mayoría de la población, hay que seleccionar aquello que le sienta bien o que le puede resultar favorable para la mayoría de la población y además teniendo en cuenta las posibilidades de compra, de adquisición de los diferentes tipos de alimentos. Pero a partir de ahí, pues evidentemente, basándonos en la ciencia, podemos hacer pequeñas diferenciaciones. Vamos a empezar por la clasificación de las carnes. Por un lado tenemos las carnes blancas, que son las que nos recomiendan consumir con mayor frecuencia y serían exclusivamente, no os fiéis del color porque eso no es ningún signo de que sea carne blanca o carne roja, pero las carnes blancas serían las carnes de pollo, de pavo y de conejo. Son carnes más magras en general que las carnes rojas, aunque dentro de esas carnes blancas, por ejemplo, si ponemos el pollo o el pavo, que pueden ser de consumo más común o más habitual, las pechugas siempre son más magras, por eso nos quedan como más sequitas cuando las cocinamos, que las patas o las alas de estos animales. Por lo tanto, ahí ya tendríamos esa clasificación de las carnes blancas. Pasaríamos a las carnes rojas, evidentemente todas las demás, todas aquellas autorizadas para el consumo humano, que dependen evidentemente de la región, de la zona del mundo en la que nos encontremos. Generalmente las más habituales suelen ser las carnes de cerdo y de vacuno, aunque también están las carnes de cordero, de cabra, de caballo, es decir, diferentes tipos de carnes con mayor o menor frecuencia de su consumo dependiendo de dónde nos encontremos. Dentro de esas carnes rojas, cada animal, al igual que en el caso del pollo o del pavo, tiene zonas o partes del cuerpo con mayor o menor cantidad de grasa. ¿Y esto cómo nos influye? Bueno, pues generalmente esas grasas son grasas saturadas y se suelen asociar a un aumento de peso por un lado y a una variación, podríamos decir, en los niveles de colesterol, no siempre relacionados con un aumento del riesgo cardiovascular, porque esas grasas saturadas actualmente sabemos que no modifican o no alteran sensiblemente o notablemente los valores de colesterol en sangre, sino que es el total de la dieta y otros factores que hay que tener en cuenta para valorar esos niveles de colesterol. Os digo esto porque la grasa que contienen las carnes en su estado natural actualmente no se considera, a pesar de que sean saturadas, no se consideran tan malas para la salud como pensábamos hace algunos años. Detrás de las carnes rojas tendríamos las carnes procesadas, que serían todas aquellas carnes que llevan cualquier tipo de manipulación, podríamos decir que no sea el simple cortado. Es decir, si yo tengo un chorizo, salchichón, morcilla, butifarra, carnes marinadas, carnes en salazón, jamones curados, jamones cocidos. La lista podríamos decir que es casi interminable.
pero hay algunas que nos pueden generar un poquito más de dudas, como son aquellas que compramos directamente en la carnicería, ¿no? Pues las salchichas frescas, por ejemplo, serían un derivado cárnico, y el burger meat. ¿Qué es el burger meat? Os he hablado varias veces. Se denomina de esta manera, aunque en algunos sitios puede venir otra denominación, a la carne picada y envasada, a la que lleva otros ingredientes además de la carne picada. Porque la carne picada directamente en la carnicería, trozo de carne, paso por la picadora, lo envuelvo y me lo llevo a casa, no se considera un procesado ni un derivado cárnico, porque no lleva más tratamiento que el propio picado, no lleva añadidos en esa producción o en esa obtener la carne picada. Ahí es donde tenemos que fijarnos y tener en cuenta esas características de los diferentes alimentos. Pero, por ejemplo, imaginaros, habitualmente se suele encontrar el lomo extra fresco, lomo de cerdo, por ejemplo, y resulta, extra jugoso, y resulta que es un lomo que ha estado en salmuera. Eso es un procesado cárnico, porque lleva un contenido añadido de agua y de sal. Esa sal hace que ese lomo absorba parte de ese agua y por eso queda extra jugoso, pero ya contiene otros añadidos, otros ingredientes. Y aquí tendríamos también en la carnicería pues, la panceta, dependiendo de cómo la encontremos, el bacon ahumado, el lomo adobado, son derivados cárnicos, y en ese caso deberíamos moderar su consumo. Y las razones son variadas, aunque generalmente se suelen asociar en diversos estudios, bueno, de hecho están catalogados los derivados cárnicos, también la carne roja, como posibles carcinógenos, aunque posteriores estudios a esa clasificación, que aún no ha cambiado, nos han demostrado que las carnes rojas naturales, es decir, que no llevan más manipulación, como os digo, que el corte, dependen de la alimentación del animal para resultar más o menos beneficiosas. Es decir, aquellos vacunos, por ejemplo, alimentados con pasto, tienen una mejor calidad en su composición nutricional que los que son alimentados con piensos. Al igual que, por ejemplo, en el cerdo, los cerdos ibéricos o de la raza que sea, pero alimentados en el campo con bellotas o con lo que coman en el campo, pues tienen una mejor calidad nutricional, incluso en sus derivados, en ambos casos, porque la carne que obtenemos es mejor que la que se obtiene en una cría intensiva de animales criados con pienso. Y ahí tendríamos ciertas diferencias. De hecho, actualmente el perjuicio asociado a la aparición de cáncer, principalmente cáncer de colon, a la carne roja, fresca, natural, sin manipulaciones, estaría un poco en entredicho, ¿no? Haría falta más evidencia. Pero en el caso de los derivados cárnicos parece que la evidencia es un poco más fuerte, pero sobre todo asociado a los aditivos que se utilizan, tanto para el ahumado, para el curado, para la salazón, para ese tipo de procesos que ocurren en los derivados cárnicos. Pero tendríamos otra causa también, que sería el aumento de peso. ¿Por qué? Pues porque tienen exceso de sal o más cantidad de sal de la que realmente necesitamos en muchas ocasiones, y exceso de grasa. Grasa que si nosotros, aquí también hay calidades evidentemente, si nosotros tenemos por ejemplo un chorizo casero de categoría extra, probablemente esa grasa va a ser de mejor calidad, de ahí que el precio sea también más caro por la carne y la grasa que cuando tenemos derivados cárnicos más industriales, en los cuales se tiene menos cuidado con la calidad de los ingredientes que se están utilizando. Todo es además dosis dependiente, podríamos decir, depende de la cantidad que se ingiera. Si yo hago un consumo moderado de vez en cuando de derivados cárnicos, evidentemente o casi probablemente no va a afectar para nada mi salud. Si yo los consumo todos los días y además varias veces al día, sí es posible que pueda ir acumulando el efecto de esas sustancias.
Y aquí tendríamos que hacer también otra pequeña puntualización que se ha ido viendo también en diferentes investigaciones. Aquellas personas que tienen un consumo más o menos habitual de productos derivados cárnicos sin consumo de vegetales consiguen un peor efecto con esos derivados cárnicos que aquellas personas que los consumen dentro de una dieta rica en alimentos de origen vegetal. Es un efecto protector, podríamos decir, de esos alimentos de origen vegetal que todavía no tenemos suficiente evidencia, ¿no?, para decir es esta sustancia, es la otra, esto, lo otro, pero sí podría depender, por ejemplo, de la calidad de nuestra microbiota intestinal, que sea capaz o no de gestionar esos nitratos, esas aminas policíclicas, todas esas sustancias que están presentes en los derivados cárnicos y que son las que generalmente se asocian a esos daños que pueden aparecer con efecto, como os digo, carcinógeno. ¿Qué ocurre también con esas personas que tienen consumo de carnes y también de vegetales? Que moderan también mucho mejor su peso, es decir, no van a tener tanto exceso de energía, porque esos vegetales, bueno, pues moderan, abultan mucho, tienen muy poquito contenido calórico y nos sacian y además mejoran también nuestro tránsito intestinal. Es decir, los efectos de los alimentos a veces no son como los esperamos cuando los combinamos de manera adecuada, o mejor dicho, sería al contrario. Aquellos efectos negativos que pueden tener algunos alimentos aparecen en aquellas personas que tienen modificaciones o alteraciones en la dieta en las cuales no hay un suficiente equilibrio. Todos sabemos ya actualmente del beneficio que tiene la combinación de diferentes grupos de alimentos, es decir, llevar una dieta equilibrada, esas sinergias para la absorción de los nutrientes que pueden ocurrir también en sentido contrario. Si yo no tengo algo que module o reduzca el efecto de sustancias negativas, pues evidentemente se irán acumulando y tendrán mayor efecto en mi organismo. Así que recomendación a la hora de comprar carne, intentar que sea la mayor cantidad de veces carne fresca, carne natural. Si es de animales alimentados sin pienso, es decir, de forma natural, también sería más beneficioso. Ya sé que es más caro, pero a veces merece la pena invertir en salud desde el principio, desde que comemos, porque lo que ahorramos en comida a veces nos lo tenemos que gastar en pastillas después para mejorar nuestra salud. Sería trabajo en prevención, por supuesto. Así que espero que el vídeo os haya gustado, que estén un poquito más claras esas divisiones entre unas carnes y otras y cuáles nos resultan más beneficiosas. Si a mí me preguntáis, por ejemplo, qué prefiero, si que se coma carne blanca, carne roja, yo diría que de las dos, porque en ambos casos nos proporcionan nutrientes esenciales muy interesantes para nuestra salud. Así que todo depende del gusto y de las posibilidades de adquisición de cada uno. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.